sí, como todos los martes a las 6 de la tarde, este es su programa que se llama De Cerca. Idea y conducción, Roberto Peláez Romero, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en distintos puntos del planeta. Un placer otra vez tenerte. Gracias, Mónica, gracias, muchísimas gracias, muy amable. Excelente presentación, un fuerte abrazo desde aquí. Hoy estamos de luz, una vez más. No solo por el profesionalismo de la persona que me acompaña, sino más que todo por su calidad humana. Por su calidad humana. Entonces, como los que traes siempre. Siempre traigo, y se lo dije desde el primer día, como ya he traído músicos, cantantes, personas que tienen el poder de la atracción, fotógrafos que han estado en corresponsal de guerra. Pero bueno, hoy traemos a nada más y nada menos que a Radamés Hernández. Buenas tardes, Radamés. Buenas tardes a ustedes y gracias por darme la oportunidad de comparecer aquí y de dejar escuchar mi voz en el éter y en el internet. Gracias, muchísimas gracias. El espacio de cerca, que fue una iniciativa de Literarte Foundation, es para que la comunidad conozca más a la persona, no por lo que hace, sino a él como ser humano. Entonces queremos saber realmente de dónde eres, qué estudiaste, cuándo llegaste aquí. Bueno, yo soy un guajirito del medio del monte en Las Tunas, en el municipio de Jobabo. Oh, de Jobabo. Sí, siempre digo a la gente que yo vivo entre la carretera central y la carretera de Las Tunas, es decir, en el medio del monte, en un terraplén, no hay asfalto para llegar allá donde soy. Estudié una secundaria becado lejos de mi casa porque en aquella época todavía no hay una secundaria básica en el pueblito, en el campo, en la cooperativa donde soy, y tuve que hacerlo internado y de ahí pude ir a la escuela vocacional en Las Tunas y luego estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Camagüey. Emigré a Estados Unidos en el 2006 y por esas cosas y esas gracias que produce la inmigración, que a veces los que emigramos no pensamos los cambios a los que nos vamos a enfrentar. Salté del mundo legal al mundo de la tecnología, entonces hoy soy un especialista en seguridad informática y tengo una compañía de servicios informáticos. Qué bueno. Wow. Hice muchos años en periodismo deportivo en Cuba y me tocó entrevistar a mucha gente en Las Tunas, en el estadio Julio Antonio Mella, también en un lugar llamado Puerto Padre, muchos peloteros, Franklin Reinaldo, toda esa gente. El cañón de 14.5 milímetros. Tenían un jugador, Lázaro Brusón, de ajedrez, también gran maestro, y yo iba y me hospedaba mucho en un lugar, puede ser el Cornito, donde había estado el poeta, el Cucalambé. Sí, todos los años se hace allí, toda la semana de la jornada cucalambiana. Perfecto. Donde se improvisan décimas y se... Entonces ya estoy aterrizando en el lugar que... Sí. Dime una cosa, Cuba, por circunstancias que todos conocemos, yo pienso que fue de los últimos en chocar con la computación. Al periódico donde yo trabajaba, cuando llegaron las primeras computadoras, que yo fue un acontecimiento. Había que ir a La Habana a pasar un curso, nadie sabía cómo era, el que venía de La Habana después se reunía para darle clase a la gente. Entonces, ¿cómo llegas tú, un estudiante de Derecho de Jobabo, en Las Tunas, que es como de Las Tunas para adentro, como de aquí a Las Tunas, al mundo de la computación? Bueno, fíjate, a mí me gustaba mucho el mundo de la tecnología. Y en la vocacional, como tú sabes que tenían un poco más de recursos, las escuelas vocacionales de los preuniversitarios, que los prenormales, había un laboratorio de computación. Estamos hablando del año 90, o sea, lo que allí había era Windows Basic y el Windows 3.5. Por esa época se puso de moda una cosa que llamaron los Joven Club de computación. Empezaron los Joven Club, Microsoft, Bill Gates todavía no había desarrollado toda la interface gráfica que tiene, que ya eso surgió con Windows 95 en adelante. Entonces eso me gustó, pero sin embargo yo estudié Derecho. Cuando me gradué de Derecho, que trabajaba en el bufete, era uno de los muchachos, de los abogados más jóvenes del bufete, y los abogados más viejos pues como que son un poquito más renuentes a asimilar la tecnología. No, así pasó allá, cuando llegó una cámara digital al periódico, los fotógrafos viejos, eso es para los jóvenes. Entonces había como 2 computadoras allí que yo las atendía en el bufete. Yo mismo le instalaba el Windows y compartía las carpetas y establecí buena relación con la persona que en la Dirección Provincial de Bufetes de Camagüey, porque yo fui a estudiar a la Universidad de Camagüey y me casé en Camagüey, me quedé a vivir en Camagüey, con la persona que llevaba las computadoras y toda esta tecnología en la Dirección Provincial, y ahí como que despertó en mí una pasión por la computación.
Cuando llegué aquí a Estados Unidos, yo venía con la idea de renovar o revalidar el título de derecho. Pero a Estados Unidos, pero ¿cómo llegas a Las Vegas? ¿Tú llegaste a Miami? ¿Qué pasó? ¿Tú viniste directo para Las Vegas? Para Las Vegas. Yo fui reconocido como 2 años consecutivos como vanguardia nacional en la Unión de Juristas por mi trabajo como abogado. Y ellos me dieron un viaje a Costa Rica al Instituto Interamericano de Derechos Humanos para pasar un posgrado en Derechos Humanos. Iban a ser como 15 días y yo me escapé de eso. Deserté, como dicen ellos, traicioné, como dice la dictadura en Cuba, el régimen. Gracias a Dios. Sí. ¿Te quedaste en Costa Rica solo? ¿Tu familia se quedó todo en Cuba? No, yo tenía una mujer y una niña de 10 meses que yo dejé en Cuba, exacto, todos se quedaron en Cuba. ¿Quedaron allá? Y ahí entonces en Costa Rica pedí asilo, pero demoró el asilo y no me lo daban y decidí avanzar hasta Estados Unidos. Y crucé frontera y pedí asilo y entonces aquí sí me dieron el asilo. Y me pude integrar entonces. ¿Tú hiciste eso que llaman la gente después la travesía y todo? La travesía, pero fue en el año 2006, eso era muy difícil. No existían los carteles que hay en México, no había que pasar por la selva, nada de eso, todo fue... Yo hice un viaje desde San José, Costa Rica, hasta la frontera prácticamente de turista. Una persona, uno de los coyotes me llevó a la frontera con Nicaragua. Dios hace las cosas. Hace de alguna manera. Fue rápido el viaje, fue bien. No es nada con lo que hay ahora, que están todos estos carteles en México y todo. Muy diferente a lo que es ahora. Y entonces, ¿por qué vine a Las Vegas? Yo crucé por Brownsville en Texas. Pero yo tenía aquí dos primos hermanos y una tía, una hermana de mi mamá que había venido hacía mucho tiempo. Y entonces, pues los llamé ahí en la travesía y les dije, mira, estoy en camino, ¿tú crees que pueda ir para allá, que me pueda recoger? Y ellos, claro, ¿sabes cómo es la familia latina, los cubanos? Claro. Enseguida, claro. Y por eso decidí venir a Las Vegas y vine Marisa Maldonado dice, ¡wow! Dice, y el pastor Isaac Guzmán dice, Dios me lo bendiga grandemente. Gracias pastor. Gracias, amén. Gracias. Y entonces por eso vine hasta Las Vegas y me establecí aquí. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Tú conocías a tus primos? ¿Hacía años que no se veían? Yo lo conocía, él sí, él es el mayor de mis tíos por parte de madre, pero hacía ya muchísimo tiempo que no los veía y no había visto tampoco a mi tía. Ellos se habían ido hace años de Cuba porque el esposo de mi tía era preso político. De estos, no de los plantados de la película, pero de esa época, y tuvo su etapa plantado también y tuvo algunas diferencias con el régimen. Exacto. Y sí, pues eso fue maravilloso cuando lo volví a ver. Ese encuentro fue... Ese encuentro, sí. Todavía recuerdo, yo llegué a una Greyhound, agarré una Greyhound de un bus, una guagua, desde Brownsville, Matamoros hasta aquí hasta Las Vegas, y entonces mi primo fue y me recibió allí en la terminal de la Main, eran como las 9 o las 10 de la noche, y volverlo a ver, eso fue... ¿Y qué te pareció Las Vegas cuando llegaste? Me sorprendió. Tú sabes que la cantidad de luces viniendo nosotros de Cuba y la amplitud de las calles, yo manejaba por esa avenida de la Sahara y todo eso, wow, qué ancha las calles, la limpieza. Todas las calles, tú no ves humedad, claro, es el desierto, pero todo está limpio, pintadito, eso me sorprendía mucho, era un choque para mí inmenso, porque estuve en Costa Rica así como un mes y algo antes de venir para acá, o dos meses. Pero tú sabes, los países de Sudamérica todos pues, no tienen el desarrollo que tiene Estados Unidos. Los vehículos no son tan grandes. Entonces yo veía todas esas trocas grandes y todo eso. Maldonado dice, y los coyotes. Dice, y los coyotes, dice, la vida del inmigrante siempre es tan sacrificada. Por eso es genial cuando vemos a la gente que recoge los frutos de su trabajo y dedicación. Estamos de acuerdo. Sí. ¿Y las guaguas qué te parecieron? Mira, me sorprendía que las guaguas tenían aire acondicionado. Eso era para mí, increíble, pero como la guagua tiene aire acondicionado, y ¿sabes? Sí. No, y que nosotros veníamos de un lugar que había que fajarse para apuntar a la guagua. Oye, sí. Yo recuerdo que hice un viaje de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba a Guantánamo, son 82 kilómetros, en un camión sin techo. Nos sorprendió un aguacero torrencial y no cabía nadie. Yo iba en un pie y después cambiaba para el otro. Yo sufrí mucho de eso porque yo me mudé a Camagüey, pero mis padres seguían viviendo en ese monte que te digo. Y entonces iba a verlo una vez al mes o 2 veces al mes.
y tenía, muchas veces me iba así desde los amarillos, ¿te recuerdas los amarillos famosos? Los amarillos, claro, que paraban los carros, que era un inspector de transporte, para los que nos escuchan en otro lado que no conocen, era un inspector de transporte que usaba un uniforme amarillo, paraba los camiones estatales y se tenían capacidad para que, aunque fueran de carga, para que llevaran pasajeros, subían las personas y ahí íbamos al descubierto. Varias veces me tocó eso. Y así como tú dices, sabes que Cuba es tropical y de momento arranca una lluvia torrencial. Y yo me quejaba de los colectivos que no tenían aire acondicionado, que se veía el piso de la... Sí, aquello era peor. Y entonces, dime de tu esposa y la niña. Entonces yo cuando vine aquí, inmediatamente que me llegó a la residencia, sometí una aplicación de reclamo familiar. No, porque lo otro es que nosotros venimos de 60 años diciéndote que son malos, que te asaltan, que no sé qué. Yo que tengo la costumbre de que viene ese amigo caminando, hay una vuelta gigantesca que me coge 11 minutos cada vuelta, camino una hora. No, todavía no me han asaltado. Entonces, ¿qué pasó con eso? Sí, no. Bueno, déjame decirte que algo que sí quisiera destacar es que de alguna manera el gobierno en Cuba emprendió acciones contra mi esposa, porque yo era abogado y ella era jueza de la sala de los civiles, o sea, ella hacía asuntos civiles de divorcio, de herencia. Entonces cuando yo decidí quedarme, como ellos me consideraron un traidor, fueron y emplazaron a mi esposa y le dijeron, ¿vas a seguir con él o vas a seguir de juez en el tribunal? Tienes que decidir. Y entonces mi esposa dijo, no, aquí no hay nada que decidir, es mi esposo y yo estoy con él. Exacto, claro. No estamos casados hasta por la iglesia, porque yo soy católico. Y la separaron del tribunal. Y la niña que estaba en la guardería, en el círculo infantil, como entonces ella perdió el trabajo, pues tuvo que sacar la niña de la... Entonces yo lo reclamé a mi esposa y a mi hija, pero fíjate las cosas, esto lo voy a explicar para que entiendan. En aquel entonces en Cuba no se podían comprar ni vender casas, ¿recuerdas? Sí. Nosotros perdimos la casa. Ya, esa vez. Entonces yo pude comprar un apartamentico chiquito, más o menos lo que aquí llaman un efficiency, un estudio, y para poderlo legalizar, como era abogado y conocía las leyes, me tuve que divorciar de mi esposa, solo de papeles y en apariencia, y casarme con la dueña del apartamento para transferirlo a mi nombre. Entonces en ese tiempo me llegó el viaje a Costa Rica, me fui, me quedé. Cuando solicité a mi esposa, yo no podía probar que estábamos casados legalmente, porque al pedir la certificación de matrimonio, por atrás ponía el registrador civil en Cuba que estábamos divorciados. Entonces los americanos nunca me respondieron, el gobierno americano, o sea, UCIS nunca me respondió la solicitud de la reclamación de mi esposa. Mi niña sí la contestaron rapidísimo y enseguida estaba aprobada. Entonces mi esposa lo que hizo fue que viajó a México y cruzó frontera, pidió asilo también. Ella llegó cuando ya mi niña estaba aprobada, pero ella llegó aquí y entonces Cuba, recuerden aquellos tiempos para poder viajar te daban la famosa carta blanca, sí, la tarjeta que era un blanca. permiso de salida, de viaje. Entonces el gobierno en represalia le demoró la carta blanca a mi niña. Bueno, yo me demoré 4 años, me erizo todavía la piel, se me pone de gallina sin ver a mi niña, porque el gobierno no la dejaba salir y no me dejaban ir a mí a Cuba. Gracias a Dios eso ha cambiado un poco y ya después se puede viajar. Marisa dice, eso es lo que hace ese gobierno totalitario comunista. Qué tremendo eso. Sí, yo pasé todo eso. Sí. Yo tuve que ir al Comité Central a pedir permiso para venir. Sí, allá donde porque eras periodista, era exacto, muchos años periodista y el premio de la ciudad y no sé qué. Cuando usted llegue a Guantánamo, yo iba a estar su permiso de salida. Pero tuve que entregar la casa, la moto que me habían vendido por el periódico, hay que pagarla hasta el último centavo y dejarla. Y entregarla. Aparte, tuviste que pagar y dejar. Hasta el último centavo, porque el banco te da un papel que tienes que mostrarlo en el aeropuerto que no de que tú no tienes deuda. Entonces después yo dispongo de la casa, no se la puedo dejar a un familiar ni nada. A mí me contaron hasta los cubiertos, un encendedor de agua, eso para bañarse, todo eso me lo contaron. Todo lo contaban, todas las vacías, claro. ¿Cuántos platos tiene? ¿Cuántas cucharas tiene? Iba una persona que era de la Dirección Provincial de Vivienda o Dirección Municipal, de acuerdo al lugar, y esta persona, su función era hacer el inventario de la salida del país. Yo tuve un caso así, la señora que me hizo el inventario a mí, me dijo, necesito ese televisor, un televisor Panda, me habían vendido en el periódico. Porque si no me das el televisor, entonces queríamos dar un colchón al hermano de mi esposa, entonces pongo que el colchón no se puede quedar porque es de usted, no, un rejuego, se fue, a los 20 minutos llegó el esposo, usted Roberto, sí, vengo a buscar el televisor. Sí. Son cosas. Sí, porque entonces daba lugar a eso, ese funcionario tiene cierto poder y da lugar a la corrupción, porque él quiere obtener alguna ventaja, alguna preventa, eso también, exacto. Así es. Entonces cuéntame el encuentro con tu esposa para adentrarnos en el mundo de la computación.
Oh, eso fue, imagínate, yo demoré 2 años casi sin ver a mi esposa, volverla a ver. Tú sabes, yo no sabía, uno emigra y no sabe cuál va a ser el resultado de la migración. Claro. Entonces, fue una decisión que tomamos juntos. En Cuba no se puede divulgar, pero cuando me anunciaron que iba, yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar a ver si podemos mejorar porque no tenemos futuro. Y no sabíamos cómo nos íbamos a ir y nos demoró 2 años. Mucha gente demoraron más, otros lo hacen más rápido, pero volvernos a encontrar 2 años cuando ella vino aquí. En que la gente venía y no sabía cuándo se iba a volver a ver con el familiar o si no se iban a ver más nunca. Más nunca. Bueno, a mí me tuvieron suspendido la entrada por mucho tiempo. Me volvieron a dejar ir a Cuba como a los 10 años cuando Obama estaba en el poder, que hubo estas mejores relaciones entre Cuba. Claro. Ahí hubo cierta flexibilidad y entonces el gobierno cubano cedió que yo podía Maritza volver. dice, es una sociedad corrupta y sin valores. Esta va caminando para lo mismo, ¿eh? No te Sí. vamos. Bien. Y el encuentro con la niña 4 años Eso después, sí fue terrible. Porque bueno, yo adoro a mi esposa y la amo y todo el mundo sabe el amor que le profeso, pero cuando se trata de amor de padre a hijo, eso está en otra dimensión, ¿verdad? Claro. Entonces fuimos a recibirla a Miami porque yo no podía ir a Cuba a que ella viajara conmigo en el avión, ni mi esposa tampoco. Entonces, gracias a Dios, un amigo mío de aquí, o esposo de una prima mía lejana, había reclamado a su hija que ya se había graduado de la Universidad de Camagüey también de Derecho. Y entonces esta persona muy atenta fue varias veces a la casa para que mi hija estableciera una empatía con ella y ella la acompañó en el viaje. Mira, cuando mi hija salió del aeropuerto, que yo la recibí, que la abracé, tenía apenas 4 añitos, casi me echó a llorar y mi esposa rápido, más fuerte, que me dijo, no vayas a llorar. Y la abracé y le pregunto, mira, ¿tú sabes quién yo soy? Y me dijo, sí, tú eres mi papá. Porque algo que nosotros habíamos tratado era, habían empezado las comunicaciones más o menos un poquito a flexibilizar y una vez a la semana podíamos usar algo de Skype o alguna cosa así y ella me veía por cámaras. Entonces me reconoció, pero fue, pero también un alivio así como que te quitas un peso de encima porque ya la tienes El contigo. pastor Isaac Humana dice cosas que casi nadie cuenta y Marisa dice, Isaac Humana, así es. Ajá. Es tremendo. Sí. Donde yo trabajaba, nadie creía que yo había tenido que pagar la casa y dejarla. No lo eso, entiende. Roberto, no hay manera que yo entienda eso que tú me No lo estás entiende explicando. la gente, uno le explica y no lo entiende. Claro. Yo le digo a muchas personas, y sobre todo cuando hablo con algún americano, que, o sea, me es un poco más difícil el inglés, porque aunque lo hablo no tengo la fluidez del español, explicarle que yo me tuve que divorciar de mi esposa, pero que nunca nos divorciamos, no dormimos separados ni una noche, fue puramente papeles, de ¿no? papeles. Claro. No lo entienden, porque ¿por qué para comprar una casa yo tengo que divorciarme de mi esposa? No entienden eso, es increíble. Entonces cuéntame ahora el mundo de la computación. Ya sé cómo lo hacías en Cuba, la computación, el bufete, todo, pero aquí, ¿cómo fue ese reencuentro y el avance de la tecnología? Yo pues llegué aquí como más o menos conocía algo ya de computación, que en Cuba reparaba computadoras, las del bufete, las instalaba. Algunas personas me pidieron que le ayudara y le fui ayudando. Yo quería revalidar mi título y voy al college. Ajá. Con la intención de revalidar el título, someto el título y me dan un bachelor en ciencia y en arte y filosofía, es mi bachelor. Entonces, para yo poder seguir estudiando derecho tenía que prepararme casi un año completo para hacer lo que se conoce aquí como el SAT en inglés, que es Law School Admission Test. Para entrar a la escuela de derecho tú tienes que tener un bachelor y haces una prueba. Si apruebas esa prueba, pasas a estudiar derecho, que son 3 a 4 años la carrera de derecho, y después tenía que hacer entonces el bar, que era casi otro año estudiando. Entre una cosa y otra me iba a demorar 5 a 6 años. Pero en todo ese tiempo, ¿en qué estabas trabajando? No, te voy a explicar. Entonces, el consejero que me Isaac está Humana dice que ya subió esta entrevista a 11 páginas. Gracias, Isaac. Gracias, muchísimas Y nos gracias. está viendo Ricardo Castro. Seguir contando porque es fascinante. Entonces el consejero del college me dice, mira, no hay otra cosa que a ti te guste porque tal vez puedas hacer un curso más rápido, porque mientras yo te explico, yo tenía 2 trabajos. Trabajaba en una discoteca en la noche. El que ha ido tal vez a algún restaurante aquí de lujo, discoteca, ves que hay una persona en el baño que te asiste con las toallitas, tiene caramelos, chicles y te da. Eso es pura propina. Sí, pero sí. eso es una compañía que los posiciona allí y tienes que darle de esa propina que recauda la tercera a ellos por estar ahí. Exacto. Entonces también trabajaba en el Mandalay Bay fregando platos. Pues tenía a mi mujer y a mi hija en Cuba y yo necesitaba juntar dinero para ayudarlos, ¿verdad? Claro, claro. Y la gana de emprender. Entonces el consejero del college me dice, no hay otra cosa que te guste, que tal vez pueda ser más rápido. Mira, hay unos cursos que son de tecnología
que es un asociado que en 4 semestres, 6 semestres, si te sacrificas bastante, lo puedes sacar, y mientras vas obteniendo certificaciones del mundo de la informática, Cisco, Network Pro, CCNA, tú sabes, CompTIA, estas certificaciones. A mí me gusta siempre la computadora y la tecnología es algo que me ha llamado la atención también, entonces el college me orienta y empiezo a ser un asociado que era ingeniería electrónica con énfasis en redes informáticas, ¿no? Manejar un firewall, router, switches, todo ese mundo, y me graduó de eso. Y bueno, ya me gradué de eso y empecé a buscar trabajo. Empecé en Fry's, una tienda que había antes en Estados Unidos, que eran 27 tiendas en todo el país, que era pura tecnología. Te vendían desde un diodo para armar un equipo hasta un televisor de 80 pulgadas en aquel entonces. Y después de ahí salté para una compañía que era ya de servicios informáticos, muy parecido a lo que yo hago hoy en día, hasta que en el 2012 entonces decidí formar mi propia compañía, que es la que tengo hoy en día de servicios informáticos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Me alegra tanto tu historia de superación. Hace poco coincidimos en un evento y creo que entonces como que te enteraste que había salido un periódico que se llamaba El Nuevo Mundo, coincidimos en una mesa, que después vinieron y me llevaron para otra mesa. Sí. Bueno, ¿qué significa para ti que ahora todos esos estudios, ese sacrificio, lo que tuviste que esforzarte, que ahora prácticamente todas las semanas tienes una columna de tecnología en El Nuevo Mundo? Mira, Roberto, yo estoy tan emocionado con eso que... Vos tenés más suerte que yo. Yo quisiera tener una columna todos los días, no me deja. Que era algo que yo estaba soñando siempre poder hacer. Yo creo mucho en el poder de la mente y en el poder de pedir, porque mira, yo creo en Dios, pero el que tal vez no cree en Dios, hay una energía, hay algo que viaja y que entra en resonancia contigo. Ese es el poder de la oración, es el poder de pedir, es el poder de... Claro. Y yo llevaba años pidiendo a algo, que se me diera algo así, e incluso había querido establecer algo tal vez en las redes sociales donde escribía y no se daba. Y se alinean las estrellas de que me dejes esa oportunidad en el periódico. Para mí significa muchísimo. Yo estaba hablando con una amiga mía que escribe, es escritora también, está en Miami, y le estaba diciendo de eso y me dijo, oh, wow, qué contento estoy por ti. Para mí ha significado Fíjate muchísimo. que yo soy una persona de detalles, y casi todo abril le pedí muchísimo a Dios que me alumbrara, porque yo estaba sin trabajo y yo trabajaba desde los 17 años, y a mí, para decírtelo en cubano, me jodía muchísimo que mi esposa se levantara a las 5:30 de la mañana para irse a una clase en la escuela y yo quedarme en la casa. Y sucedió eso, y yo pienso que la persona que en ese evento me sentó en la mesa donde tú estabas, ahí al lado tuyo, porque ya después con el paso de los minutos y todo, vino una persona, no, usted no le toca ahí, usted le toca en otra mesa, porque estamos esperando al presidente que viene de no sé Eso dónde. se llama fenómeno Dios. Claro, y después me sentó ahí, al lado llegó el presidente y se sentó al lado mío, y entonces ¿qué iba así allí? Y entonces son señales que no, si tú no te sientas allí, no conversas con Radamés no se entera del periódico y Radamés no estuviera publicando ahora. Así es, yo creo mucho en eso. Y no es que sea una casualidad, es que es algo que alinea las Se cosas. llama principio de sincronicidad. Linus Pauling fue premio Nobel y descubrió eso que mueve este tipo de energía. Yo creo mucho en ello. A ver, dice Marisa Maldonado, dice las gracias a unas personas, entre ellas a Mónica Silva. No lo tendría que haber leído. Gracias por su apoyo. Con todo placer y amor. Ahí está. Gracias. Porque después me quedé pensando cómo la señora que llevaba el control de las personas por mesa, usted fulano, y me dirigió a esa mesa, y después viniste y te sentaste al lado mío y empezamos a conversar, y yo había llevado un ejemplar del periódico para todo el mundo en el evento, se lo puse en su silla. O sea que a él lo conocés de hace poco, ¿no? Sí, nosotros no tenemos una amistad de hace tantos años, de nada por de eso. favor, sí, Ese eso día, de Dios. Cosa de Dios. Eso de Dios, no hay ninguna duda. Yo no dudo de eso. Yo, cuando he tenido los momentos más difíciles, me pido, y de alguna manera yo veo la señal. Y yo soy de los que entiendo que Dios no me va a poner la mano en el hombro y me va a decir, oye, aquí estoy yo para ayudarte, vamos, que eso no va a pasar así. Si tú estás pensando en eso, eres tan ingenuo que no entiendes de qué va la vida. Ajá. Pero de que tú pidas con una fuerza. Mira, yo me quería ir de Cuba, te pongo el ejemplo típico. Yo me quería ir de Cuba y no sabía cómo irme.
pero la tía que tenía aquí, pues no había esa relación tan cercana como para que, por eso te y además antes. de que me pusieran una reclamación o me pagaran Sí. el viaje, yo tampoco estaban tan bien, son gente normales, trabajadores. Y puedes creer que en ese pedir, en Cuba surgió aquello de los 5 que eran espías que estaban presos en Cuba, le decían que eran héroes y todo. Pues van al bufete un día pidiendo a algún abogado que se quisiera preparar sobre el caso de los 5 para acomodarle seminario a la gente, y nadie quería. Y yo era de los más jóvenes y casi que me asignan eso a la fuerza, y me voy a La Habana y digo, bueno, esta es la mía, porque tal vez aquí me preparo y algún día me dejan salir. Y yo pienso honestamente que ellos no me dan el viaje a Costa Rica por mis resultados laborales, sino porque como yo pues me preparé en ese seminario y escribí algo en el periódico Adelante Camagüey sobre el estado de los 5, en que estaba el proceso desde el punto de vista legal, judicial. Claro. Yo no era abogado del equipo de los 5 aquí, pero informaba a Camagüey sobre eso. En la radio tenía un espacio que se grababa los miércoles, creo, y salía los sábados por las mañanas. Entonces creo que eso fue parte también de que eso nadie lo quiso, me lo dan a mí. Y gracias a eso, como a los 2 años, entonces me dan una salida a Costa Rica. Claro. Es el de arriba. Es de arriba, es de arriba. Por eso entonces yo siempre... Ahora lo que le digo a la gente es que tú tienes que creerte lo que estás pidiendo también, porque si yo le pido a Dios, dame la lotería, no me va a la lotería, pero por eso yo no puedo decir que no existe Dios. Ya tenemos que presentar a Yesenia Contreras. Claro, sí. Yesenia escribió un libro sobre la ley de atracción basado en el número mágico de Tesla 369, que es un sueño el libro. Ya estoy practicando con el libro. Tengo que buscarlo. Qué bueno. Sí, ella estuvo aquí, creo que el martes pasado. La trajiste vos y el otro día le hice la nota yo. Sí. Hermosa, un ser humano hermoso. Sí. Y una fe. A ver qué dice Maritza, jaja, uno de los mayores chistes de Fidel Castro, llamar héroes a 5 espías. Exacto. Y poner todo un pueblo en función de eso. Increíble. Ahora mismo, ¿cómo te va con la compañía? Me está yendo muy bien, yo diría, gracias a Dios otra vez. Ahora mismo estamos en un momento que yo no diría que la economía está mal, pero la gente está muy cautelosa. Y yo soy de los que creo que la economía no va a tener la caída del 2008, pero ni va a haber una recesión, pero la gente está muy cautelosa porque no se sabe con todo esto de las tarifas, a dónde vamos a ir a parar. Las tarifas, que se va Coca-Cola, que se va Ford, y estamos diciendo, vino a mejorar la economía, ¿y qué está haciendo? Exacto, entonces, pero me está yendo muy bien porque yo creo que cada vez más las personas entienden, y los dueños de negocios pequeños, que necesitan realmente invertir en tecnología y que su información esté segura. Posiblemente el bien más importante que maneja un negocio hoy en día es la base de datos de clientes y la base de datos de sus empleados, y eso requiere protección. Y ahí es donde entra mi compañía, que vengo no solo a darte soporte técnico de que si la impresora no trabaja o la computadora no arranca, sino de que tú puedas irte a dormir tranquilo porque hay un equipo, no soy yo solo, es un equipo de otros empleados que tengo que trabajar conmigo, 3 personas más, que tenemos un equipo ofreciendo seguridad. A eso me refería, no tanto al aspecto económico, sino a si estás rodeado de profesionales, si les gusta lo que están haciendo, si lo disfrutan. A eso me refería. Tengo un grupo de muchachos cubanos, todos por casualidad, tal vez sería por, no sé, las cosas que pasan, ¿no? Pero aunque han trabajado conmigo en otro momento, colombianos y brasileños también, no vaya a pensar nadie que quiero solo empleo cubano, no, es un problema de casualidad. Y son muchachos con muchas ganas de aprender y con mucha pasión y con me sorprende, siendo nosotros cubanos, siendo ellos tan jóvenes, la atención al cliente que tienen. Tal vez sea un problema de que entienden que esa es la cultura de la compañía, de que nosotros ponemos al cliente primero. Como yo le digo, fíjate, cuando alguien te llame con un problema... Vos estás diciendo esto, en el rincón de Buenos Aires de Henderson, el que se acerca a las mesas a preguntar de todo es cubano y es un divino. Es cubano. Yo fui a ver el juego de la UEFA en la final el sábado y me di cuenta que es cubano, y el negocio es de argentino. Es argentino, sí. ¿Sabes por qué? Porque le concedo mucha importancia a las personas que se pertrechan, por ejemplo, tienen un título universitario, se prepararon, pero pues yo sé para mí, pero me cuesta mucho transmitir los conocimientos. Entonces, admiro mucho a las personas que tienen la capacidad de lo que saben, porque no te vas a llevar a la tumba lo que sabes, pero no tiene sentido que te vayas con esos conocimientos, tienes que transmitírselo a otros.
apréndanse en el periódico, en tu trabajo, porque ahora mismo yo no sé los riesgos que está corriendo un teléfono, lo puedo dejar aquí, voy un momento, no sé, cuando vengo, pues, sabe Dios lo que he hecho con mi teléfono, ¿entiendes? No, yo creo que realmente los seres humanos tenemos una misión, ¿no? Ajá, exacto. Que es todo el conocimiento que tú puedas adquirir, tú tienes la responsabilidad, cumplas con ello o no, de transmitírselo a otros. Porque la humanidad ha llegado a donde está gracias a compartir los conocimientos. Recuerda la frase de Martí que decía: todo hombre cuando viene a la tierra tiene derecho a que se le eduque y después en pago contribuir a la educación. A la educación, exacto, exacto. Y yo creo mucho en eso. Entonces, por eso incluso digo que me quisiera a lo mejor poder retirar joven o qué sé yo, encontrar más tiempo, porque creo que ya tengo que empezar a escribir cosas. Con esto no quiero que nadie se vaya a pensar que yo me creo que tengo la cabeza más grande que nadie y que yo me creo que voy a hacer un éxito, sino que he vivido algunas cosas en la vida y he acumulado algunos conocimientos que creo que tengo la responsabilidad de transmitírselos a otros. Entonces, estos muchachos que yo tengo muy nuevos, por ejemplo, son de esa idea también. Ya ves que ahora mismo tengo una muchacha en Inner Chip que me la asignó la división de trabajo y el DETR, o sea, es el Departamento de Educación, Trabajo y Rehabilitación. Sí. Y está haciendo un Inner Chip con nosotros y yo me alegra ver que estos dos muchachos míos tienen la misma cultura de que enseñarle a ella que no sabe. Enseñarle. Creo que sí, para mí eso es fundamental. No, yo pienso como tú, no creo que esas personas, no creo que sea una buena persona quien se reserva los conocimientos para sí y no los quiere compartir. Yo pienso que debería ser al contrario, todo lo que tú sepas debes compartirlo, porque para hacerle la vida más fácil a los demás. Y si tú crees que esa persona va a ser una competencia para ti, entonces ponte un reto de aprender más, porque uno también no puede quedarse de creer que lo sabe todo. Muy bien, esa frase me gusta. Sí. A nosotros nos han pasado cosas, por ejemplo, ya estamos haciendo la 6ª edición del periódico. Hemos contactado a muchas personas que conoció a mi esposa cuando fue a presentar su libro a Colombia o a España, lo que sea, y la conozco por la profesión. Y tenemos corresponsal en Nueva York, en México, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en España, y cuando me han dicho, le digo, y si querés te consigo uno en Canadá, que es mexicano y es mi hijo, como mi hijo. Oh, qué bueno, perfecto, muchísimas gracias. Y lo primero que padre, ahora mismo estamos empezando, no tengo dinero para remunerar. No, Roberto, yo quiero colaborar desinteresadamente. Claro. Entonces, si una persona sabe, está preparada y puede publicar una columna, un artículo para enseñar a otros, es bueno. Sí, yo vivo en este país y estoy publicando en un periódico en Estados Unidos, pero también estás transmitiendo tus conocimientos. ¿Entiendes? Mira, sabes que yo creo una cosa. ¿Cuántas personas, por ejemplo, sabían aquí de homeopatía? Tuvimos que organizar una conferencia con la doctora Mónica, que después sí, enseguida le abrimos las puertas del periódico. Esta estación en el primer número hice una nota sobre homeopatía. Claro. No, y ya viene una sobre depresión. No. Y después viene la sobre qué es lo que va pegado a ataque de pánico. Ahí está todo ahí. Y así estamos, porque son personas que prestigian el periódico, pero están prestigiando a la comunidad, porque saben de lo que están hablando. Yo te estoy educando. Tú puedes ser receptivo, ¿no? La función es educar. Lo que él hace, él está educando con su periódico. Así es. Eso para mí es fundamental, ¿entiendes? Claro, yo pienso que tenemos esa misión como seres humanos y no se puede volver uno egoísta. Y yo pienso incluso que, no sé, tal vez la gente no me va a entender bien lo que quiero decir, pero yo sí realmente creo que tú, cuando tienes que hacer una cosa que implica el bien, no te puedes enfocar en el dinero, sino en el bien que tú estás haciendo, y la consecuencia de ese bien te traerá el dinero. Yo ni soy rico, ni soy millonario, ni nada de eso, soy una persona trabajadora normal, de clase media. Me encanta el dinero, pero no me enfoco en el dinero. Como el ejemplo que pones, yo no puedo ahora, voy a escribir en el periódico, pero si no me pagas, no, yo no lo hago por el dinero, lo hago por un bien que me satisface a mí. Al contrario, yo lo veo desde la otra perspectiva. Qué bueno que me diste la oportunidad de yo llegarle a un poco más de gente que tal vez por la relación no me conocen, y ahora le puedo llegar, le puedo dar un consejo. Hace poco le decía a una persona, mira, porque le estamos abriendo también la puerta a muchos jóvenes. Un joven que se llama Leonardo, que está en Madrid, y por la radio él es el que tiene que seguir al Real Madrid. Entonces yo pienso que es una voz autorizada,
porque la estación de radio no le dijo sigue al Real Madrid porque tú te peinas y ya te hace la raya al medio. Exacto. Lo contacté a una señora que se llama Nieves Moya, que está autorizada al Giro de Italia, al Tour de Francia. Nieves quiere colaborar con el periódico, porque usted es la que está ahí. Perfecto, Roberto, no hay ningún problema. Pero yo le decía a estos jóvenes, la primera vez que yo vi mi nombre en un periódico, que entrevisté a un pelotero llamado Gerardo Simón, yo casi amanecí en el lugar donde de la imprenta llegaba del periódico, porque a mí me parecía que era mentira que mi nombre estaba en un periódico. Y eso yo le digo a los jóvenes, tengo que abrirte las puertas, porque yo un día me vi así. Que tú puedas hacer un día, no, para mí el Nuevo Mundo fue un trampolín. Yo me empecé en esto, en lo otro, ya he llegado hasta aquí, pero no puedo olvidarme de mis inicios. Eso para mí. No, eso es otra cosa para mí importante. Yo nunca olvidaré las raíces mías. Las raíces. Para nada, para Sí. nada. Porque no sería consecuente con mi persona y no sería agradecido. Yo creo que una de las mayores virtudes que puede tener un ser humano es el agradecimiento. Es ser agradecido. Ser agradecido. Fecha de cumpleaños, Mayo 10. Tauro. Tauro. Upa. Soy Signo Tauro. de tierra. Sí. Ahora entiendo por qué es el tesón y esas cosas y Sí. la comunicación también. Y yo leo las cosas de Tauro y digo, wow, sí van conmigo. Sí, van contigo, Sí. qué bueno. Sí. Me alegra mucho. Y dime cómo le ha ido aquí a la niña tuya. Wow, mi niña, la más grande, está estudiando hoy aquí en la universidad, en la UNLV. Canta en el coro, cantaba en el coro del college de la high school donde estaba, que era la Sierra Vista. Ajá. Y canta ahora en la universidad, también está en el coro, o sea, como extracurricular. Ella está tratando de hacer, ella está haciendo un major en inglés ahora, porque sueña con ser escritora en el mundo de la dramaturgia y esto, pero desde el punto de vista de la escritura. Y le está yendo muy bien. Gracias a Dios, afortunadamente mis dos hijas le encanta estudiar, porque tengo una más chiquita que está haciendo la secundaria básica ahora, que esta sueña con cantar y toma clases de guitarra y de canto y le encanta mucho eso. Vamos a ver cuál es su vocación más adelante, pero mis hijas, las dos, le encanta la escuela y son muy preocupadas de sus notas, como decíamos en Cuba, que le llaman GPA o algo Sí, así, pero por muy ejemplo, responsables para eso. Porque te lo digo por experiencia personal. ¿Qué piensas, por ejemplo, cuando hablas con Dios o contigo mismo y dices, qué bueno que mis dos hijas están aquí? No hay cómo agradecerle, no hay cómo agradecerle, sobre todo viendo lo difícil que está cada vez más la situación en Cuba. Todavía mis padres están allá, que por un problema de que mis abuelas están vivas no han querido venir y no los he recogido. Sí. Ahora aceptaron que le ponga una reclamación y ahí está pendiente por todos estos problemas que hay ahora de migratorio pendiente, pero que mis hijas estén aquí conmigo y que crezcan en este país con todas las oportunidades que tienen. Wow, yo nunca voy a tener el tiempo suficiente para agradecerle a Dios. Marisa dice, es la satisfacción personal de quien agradece y lo que hace es parte de su vida sin tomar ventaja de otros. Sí, sí. Así mismo es. Yo cuando pienso todos los países que ha viajado mi hija, que se graduó de la universidad, que se graduó sin deuda estudiantil, que está en una bolsa donde mañana te pueden llamarse, prepárate porque necesitamos traductores como tú en la ONU. ¿Sí? Gracias, Dios mío, gracias. Porque tú sabes, tú y yo venimos de un país que el techo es muy bajito. Totalmente. Así es. Decía mi hija, yo soy periodista de 28 años de experiencia, lo más que yo he ido es a una vuelta ciclística a Cuba y de ahí de nuevo para la casa y no pasa nada. Esa oportunidad de viajar por el mundo, wow, eso. Entonces, son experiencias y vivencias y la van pertrechando porque ese es su arsenal de herramientas. Pero aparte, fíjate qué curioso, ¿no? Los hijos que traemos de otros países a vivir a este país son los que aprovechan más las oportunidades que le da este país. Muchos americanos no aprovechan las oportunidades de las becas para estudiar, terminan trabajando con un mal pago de sueldo en un lugar donde no le hacen la prueba de drogas, porque la mayoría hace drogas, y como los que trajimos hijos de otros países aprovechan las oportunidades de este país. Sabes que mi esposo y yo hablábamos algo sobre eso el otro día, porque es dos de las compañeritas de mi hija, de la grande, de la que está en la universidad, una decidió no iba a entrar a la universidad y se buscó un trabajo y empezó a trabajar, y la otra, habiendo empezado en la universidad en algo, lo dejó y está trabajando en un casino.
Y yo le digo a mi esposa, wow, es increíble que tienen aquí todas las Exacto, oportunidades, claro. que posiblemente sepan manejar el sistema mejor que uno, porque yo si aplico para faxa o no sé qué, o cómo ahorro 2 pesitos para que no tenga deuda cuando acabe la escuela, cómo es y ellos que tal vez conocen todo el sistema mejor que uno, no lo aprovechan. Y sabes que se da en una cosa que es que ellos dan por garantizado las oportunidades que tienen y no conocen sí. otra cosa y creen que es así de fácil la vida. Y no, nosotros, los hijos de nosotros, vieron algo de lo difícil que estaba allá y dicen, yo tengo que aprovechar la oportunidad porque las cosas yo sé que... Sí, así mismo. Qué bueno. Me alegra mucho cómo has triunfado, cómo te has superado por las pruebas que has tenido que pasar, pero estás aferrado a la mano de Dios y a donde han llegado tus niños. Me alegra muchísimo que estés publicando en el Nuevo Mundo y que hoy estés con nosotros en el espacio de cerca. María Caminero nos está mirando. María, hola, un beso. Un fuerte abrazo. Un abrazo, María. Gracias. María. A ver cuándo te tenemos por la radio, María. Saludos a Marisol. Ahí está. Qué bueno, me alegra mucho. Me alegra realmente. No, yo le doy muchísimas gracias a ustedes porque me han dado me den la oportunidad de estar aquí, como le digo, de que me escuchen José otras Alas personas. Martínez nos está viendo. Hola, Pepe. Esta es como especie de una radio comunitaria que llega al mundo entero y que ya no por gusto acaba de cumplir 13 años. Que hizo la nota. Ese tiempo tiene mi compañía también, yo la formé en marzo del 2012. Ah, mira, el 14 de marzo, 14 de... Sí, digo bien, no, estamos en junio, de mayo. El 14 de mayo. Bajo el signo de Tauro. De Tauro, perfecto. Bajo Ahora, el signo volviendo de un poquito atrás, ¿qué sientes cuando ves la columna bajo tu nombre? No, yo todavía no me lo creo. Yo todavía no me lo creo. Esa primera edición, yo veo mi nombre ahí y además lo ponen más grandecito, así mi apellido, y digo, wow. Gracias, estoy María, por el escribiendo abrazo. en un periódico en los Estados Unidos. Sí. No, eso es un sueño para mí. Es un sueño. Y el periódico más importante de la comunidad latina de Las Vegas. Yo todavía digo, no, ¿será que estoy soñando que me van a publicar algo? Sí, yo no hallo cómo agradecerle, se lo dije. ¿Te imaginas yo, que trabajé 16 años en un periódico aquí, me vi desempleado y cuando volví a abrir los ojos, era uno de los dueños? ¿Qué pasó aquí? Es que este es el país de las oportunidades, no, ¿verdad? pero fue en tiempo récord, Sí. Este hombre no pierde tiempo nunca. No pierde. Pero Roberto es muy buen escritor. Yo me leo cosas Excelente. de sus libros también. Sí. Excelente. Y eso. Excelente. Y es una muy buena persona. Aparte. Eso. Modestamente los capricornianos somos así. Sí. Eso de alguna manera tiene que tener la retribución para atrás. Es lo que sembró. Él cosechó lo que sembró. Sí. Usted se ocupa de hacer el bien. Y yo le digo, se lo digo de otra manera a mis amistades. El nuevo mundo, dice Maritza Maldonado con signo de interrogación. De admiración. No, de admiración. Ahí está. A la gente buena tiene que pasarle cosas buenas. ¿Seguro? Más antes o después, más adelante, pero tiene que ser, porque tiene que ser. Sí. El bien tiene Es cierto, tiene que tener un pago. Yo creo en eso. Maritza Maldonado dice, a ver cuándo te tenemos acá en la radio, Maritza. Fija, fija. Ahí está. Yo llegué a mi casa con la noticia de que iba a cerrar el Mundo, el periódico donde yo estaba, y mi hija me dijo, papá, no estés triste, déjame decirte algo. El periódico no va a cerrar por ti. Tú te echaste por años el periódico en los hombros y se lo diste todo. Tú fuiste el más leal, el más profesional, tú se lo diste todo. Totalmente. Tú no tienes de Él qué quejarte. sostuvo ese radio, ese periódico lo sostuvo él hasta el fin. Porque si no, no hubiera durado tanto. Y si volvemos al agradecimiento, yo tuve en ese lapso ofertas de trabajo. Gente que me dijo, aquí vas a ganar más. Te pagan hasta el teléfono. Yo soy agradecido. Cuando yo estaba lavando carros me dijeron, ven y mire, ese va a ser tu silla, tu computadora, tu todo. Y si yo me voy, este barco se va a hundir. Eso es algo que no se ve mucho ya, el agradecimiento, y la lealtad.
No, sí, que no quiere Y decir menos en esta sociedad capitalista. sí, que yo le digo a la gente, el agradecimiento y la lealtad no te tienen por qué convertir en esclavo, ¿verdad? Es cierto. Porque yo puedo agradecer yo puedo agradecer que me dejas escribir en el periódico y incluso me das esta oportunidad en la radio, pero si mañana me maltratas o me ofendes, No, me por pegas, supuesto, claro. ¿me entiendes? Todo tiene un límite. Obvio. Pero hoy en día la gente está tan ¿cómo digo? Tan ávida de protagonismo y de querer obtener cosas tan rápido, Ajá. que se olvidan de que la lealtad y el agradecimiento son valores fundamentales que pagan. Vos sos testigo, ¿eh? Tu Sí. mujer dice que pronto va a venir. Así que acá estamos, te escrachamos, ¿eh? Ahora se enteró toda la gente. Hoy mismo puse una cosa en mi muro de Facebook, dice, ten cuidado, montas en tu barco que de momento quieres ser el capitán. Exactamente. Es cierto, es muy cierto. Ay, qué Este brutal mes, eso. para mí, ese mes que yo tuve fue aleccionador. Antes todo el mundo, Roberto, tiene el periódico, cuando yo estuve desempleado, se lo dije un día, ya lo puedo contar con los dedos de una mano. Y Pero eso, la vida dio un vuelco y no. esos son los amigos de verdad, esos son la Claro, gente que te claro. aprecian. Ujú. Que cuando uno está en un momento difícil vienen y están ahí. Y tú no quieres que Porque en las buenas están todos. están todos. En las malas ves quién es quién. Es una Exacto. realidad. Es que es tan sencillo porque no hay que meterse la mano en el Claro. bolsillo. Tú llamas, Radamés, ¿cómo estás? Sé que estás sin trabajo, tienes mi aliento, tú verás que las cosas pasan para bien, se va a abrir otra puerta, lo que sea. Y tú dices, ese es un amigo, se acordó de mí. Es que opera así, lo que hablábamos ahorita. A veces tú estás en una situación difícil y estás pidiendo y tú nada más que quieres una señal. Ese amigo que te llama, que lo haga por él, a lo mejor es de Dios que lo empuja, pero esa llamada que te hace es la señal que tú quieres. Si alguien me está Totalmente, escuchando, me totalmente. llegó y te da entonces la fuerza para tú querer seguir buscando y luchando. Yo creo mucho en eso. Las personas que me conocen saben muy bien de que yo soy así. Ahora yo a lo mejor no te llamo, pero cuando tú estás en un momento difícil es cuando yo te llamo. Y es cuando yo voy a tu casa. Igual. Sí. Y es cuando yo te sí, busco. sí. Y es cuando yo te invito a la mía que vengas y te... Porque en las buenas, qué bien está todo. En las malas. Yo siempre recuerdo una canción que decía, en la cárcel y en la cama, si te visitan son amigos de verdad. Porque en las buenas, todo bien. Se visitan, son amigos de verdad. Sí. Sí. Creo mucho en eso. Qué bueno. Y lamentablemente, en esta sociedad y en estos tiempos, el agradecimiento es como un animalito en vía de extinción. Es cierto, es cierto. No, si es que te agradecen porque algunos creen que lo merecen. Entonces la gente se olvida del agradecimiento porque creen en el merecimiento. Yo me lo merezco. Él no me lo hizo no, él me dio esta oportunidad porque yo me lo merezco. Me está dejando escribir en el periódico porque yo soy el que más sé de ciberseguridad en Las Vegas o porque él no tiene quien le escriba. No, al contrario, qué bien que me dio esa oportunidad a mí, entre tantos que lo pueden hacer quizás mejor que yo. Quizás no, mucho mejor que yo. Por eso es que yo valoro tanto la calidad humana. Tú a lo mejor no eres el mejor, ni yo soy el mejor, ni el otro es el mejor. Exacto, Pero lo somos que me importa es iguales. su calidad humana. Tú sabes que yo cuando voy a contratar a un muchacho, y yo soy chiquito todavía como negocio, pero lo primero que yo hago es eso. Si no hay un clic de la personalidad, de que sea, a mí no me importa que me enseñes una pared llena de títulos, posiblemente eso te haga más arrogante que nadie. Si tú como ser humano eres buena persona, yo siento esa vibra, como la queramos llamar, y yo veo en ti las ansias de querer aprender. Oye, yo te entreno y yo te hago un informativo. Qué lindo. No, olvídate Qué eso. lindo. Mira, a mí me pasó el otro día, una madre me trae a su hijo, está re mal, y el hijo me dice, pero yo no le puedo pagar porque cuando salí con esta mujer que me dejó, todos los ahorros me los gasté. Entonces lo miré y le dije, mira, yo te voy a atender gratis hasta que me lo puedas pagar. Y me dijo, ¿por qué? Dije, porque una vez le prometí al que fue mi terapeuta que cuando yo estaba mal económicamente, él me atendió sin cobrarme y me dijo, esto que yo hago por vos, en algún momento hacelo por otro. Le dije, te tocó a vos. Ajá, exacto. Qué bien, qué lindo. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Sí, pero hay otros como hablamos que entonces se olvidan de eso. No, ya. Dice, yo ni se acuerda que alguien la atendió gratis, no quiere devolver para atrás ese favor. Yo Porque siempre digo que jamás hay que olvidarse de la mano que te dio de comer, Exacto. ni morderla, no exacto. morderla. Y el agradecimiento no necesaria, que yo esté agradecido con algo,
la muestra de que esté agradecido no es que lo haga para atrás con quien me hizo el favor, sino que yo tenga la capacidad de hacerlo con otro. Ahí es cuando yo realmente estoy demostrando que estoy agradecido con lo que hicieron conmigo una vez. Totalmente, porque si no es un dar y recibir. Exacto, es lo que digo yo, es un intercambio. Es como si yo hago un favor y lo voy a estar pensando para después decirte, Roberto, ¿sabes qué? Yo te hice un favor, hace falta que me hagas algo. Yo no te ayudé, yo lo que estoy es intercambiando contigo un servicio. Eso no es ayudar. ¿Te puedo preguntar la edad? Claro, acabo de cumplir 50 años, nací en 1975. Te explico, porque hablaste de una hija que ya está en la facultad, pero tenés una cara de adolescente. Yo puedo ser tu abuela. Yo tengo 73. Usted no parece de 73. Los tengo. Y se me nota cuando me paro que ando media enclenque, pero yo no sé si a lo mejor es esa energía que tenés y esta cosa linda de la solidaridad, porque pareces mucho más joven. Oh, gracias. Bueno, yo creo en eso también de las energías. Yo trato de reírme mucho, porque eso encontrarle las cosas buenas a las cosas. Claro, tengo momentos de ira como cualquiera que me pasa y me domina una situación difícil y me molesto, pero a todo trato de encontrarle algo bueno, porque todo tiene algo bueno. Es que es así. Y entonces yo, como jurista que fui, siempre trato de entender el acto de las personas y llevo presente una máxima siempre: es fácil juzgar al otro con tu propia cabeza. Lo difícil es ponerte en la cabeza de aquel para juzgarte. Sí. Esto es cuando dicen, porque las prostitutas son mujeres de la vida alegre. ¿Qué vida alegre? Sí. Yo las atendí en Argentina, ¿qué vida alegre? Había una que se había intentado suicidar 13 veces. ¿Qué vida alegre? Claro. Pero la gente juzga el libro por la cubierta. Por la cubierta. No profundiza. Ese es Sí, así es. ¿Qué programa? Se nos está acabando el tiempo, nos quedan 3 minutos. 3 minutos. El tiempo vuela. Contá por qué tu nombre. Bueno, mi nombre es porque mi mamá escuchaba una novela de radio en el 74, 75, allá en Cuba. Pues no teníamos televisión, era radio todo, ¿verdad? Y esta persona, o sea, el personaje principal de la novela, como el héroe, y yo no sé el nombre de la novela, me imagino que tenga que ver algo con la ópera de Aida, tal vez llevado a algún tipo de novela o algo radial. Entonces mi mamá quedó fascinada. Ella me iba a poner Miguel Ángel, que yo hasta le digo, pero ese nombre me encanta, Miguel Ángel, ¿por qué no lo escogiste? Dice que empezó a escuchar esa novela y el protagonista era Radamés. Entonces le fascinó el nombre y me puso Radamés. Que yo pienso que tal vez fuera Radamés, pero como soy del oriente cubano y allá un poco que nos tragamos la S, o mi mamá o la registradora civil se tragó la S, y soy Radamés. Lo bueno que tiene Radamés es que es un nombre poco común. Sí. Siempre pasé por las escuelas. Es la primera vez que lo escucho aquí en esta sociedad, ¿no? No, pero es que incluso en Cuba no es muy común. Yo pasé por las escuelas y siempre era el único de toda la escuela, el único Radamés. Entonces eso me daba la gente me conoce. Yo puedo decir el nombre y me identifica por mi nombre porque es único. Sí. ¿Y tú estudiaste en la Universidad de Camagüey? De Camagüey. Yo fui porque derecho en aquel entonces se estudiaba en Camagüey, Santiago, Villa Clara y La Habana. Después vino lo de la municipalización y lo entendieron. Pero la jurisprudencia tenía mucha fuerza en Camagüey. Camagüey es una plaza de juristas. Yo no sé si por Agramonte, no sé. Eso te iba a decir, porque es una tradición desde Agramonte de juristas muy buenos. Muy buenos. Yo te diría, no solo como abogados, sino muchos jueces que incluso han llegado al Tribunal Supremo de Cuba. Vamos a verlo desde el punto de vista jurídico, más allá de cualquier enfoque político que la gente quiera hacer. Juristas muy buenos. Incluso algunos han escrito libros de jurisprudencia. Hay una plaza fuerte, hay un bastante movimiento científico del derecho en Camagüey, de que se integran los abogados a investigar y a hacer trabajo científico. Muy bueno. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar. Gracias. No es solamente en este programa que podés venir, sino esta radio tiene diferentes programas y en algún momento me gustaría hacerte una entrevista sobre tu historia de niñez hasta hoy. Puedes contar con eso, nada más me dejas saber ya. Sí. Listo. Sí. Qué bueno. Y así nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 de la tarde en este subprograma que se llama De Cerca. Idea y conducción, Roberto Peláez Romero, por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada.
para el mundo. ¡Qué programa! Oye, ¿por dónde yo lo puedo ver?